Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a el podcast Expuestos, en donde estamos compartiendo experiencias, los invitados que nos están acompañando. En este cuarto episodio está con nosotros Javier Gutiérrez, que trae un testimonio, una historia muy interesante de cómo pues sucedió que se acercó a la vida cristiana y lo que está haciendo actualmente, ¿no? Ya congregándose de manera constante y sirviendo a Dios, ¿no? Gracias por su invitación. Eh, la verdad que esta es una oportunidad muy grande para, para dar a conocer mis momentos cuando inicié dentro de lo que es ya la cristiandad, ¿no? Ya Muy bien, como seguidor de Cristo más que nada. claro. ¿Nos puede platicar un poquito, Javi, de qué estaba haciendo antes de este momento en el que poco a poco se va dando el que se acerque a Dios? ¿Qué edad tenía cuando se dieron algunos sucesos que nos va a platicar? Eh, ¿Cuál era su trabajo y qué fue lo que pasó? Un poquito de eso. Eh, yo tenía, yo trabajaba en la policía, Ok, ¿sí? Yo entré a los 18 años de edad a trabajar en la policía. Eh, eh, por causas del destino, si queremos llamarlo así, poco a poco fui ascendiendo en mi trabajo, iba ascendiendo, ¿no? Hasta llegar a ser comandante. Mi grado era sargento y llegué a ser comandante rural. Y por decisiones propias que tomé yo, a fin de cuentas, eh, cometí un delito, fue un homicidio, y eso me llevó a caer a la cárcel. ok. Un proceso difícil, me imagino. En aquel momento, ¿qué edad tenía? Inicia a los 18 su carrera como policía, en el momento en el que se da el delito y todo el proceso ya de tal vez entrar a la cárcel, ¿cómo qué edad tenía en ese punto? Acababa de cumplir los 34 años. Joven, realmente joven, ¿no? Sí, de hecho, tenía como días de haber cumplido los 34 años. Ok. ¿Cómo se sentía antes de que pasara eso? ¿Su vida era normal, buena, tenía buena calidad de vida? ¿Cómo estaba en ese punto? ¿La pasaba bien, no? ¿Estaba teniendo problemas? La verdad es que no, o sea, yo tenía una vida tranquila, no pasaba ningún problema, la verdad. Todo fluía Todo fluía sin... bien. No era una persona pudiente, Pero vivía a pero gusto, vivía a pues. gusto, pues estaba bien, No ¿no? batallaba. Para nada, para nada. Ok, Tenía todo. muy bien. Y entonces, que se suscite esta acción en su vida, este delito que comete, cambia por completo, radicalmente, le da un giro de 360 grados, me imagino, a su vida y lo pone en otra dirección. O de 180. Pues 180 más que nada. Sí, Pero sí, no, fue algo muy, muy duro. Pues no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero de ser policía, ser comandante rural, ser sargento y de repente ser un interno sí, es de como... una cárcel, pues sí es un golpe bien fuerte, ¿no? Pero como te digo, o sea, fueron decisiones malas que tomé. Y aparte de eso, no nomás eso, o sea, yo todo el tiempo lo he dicho y el día que di mi testimonio en la iglesia, lo dije, una de las causas grandes que me llevaron a hacer todos estos errores fue el alcohol. Yo tomaba mucho, Ok, pues me sobraba, sí, sí, sí. Y entonces, en el momento en el que sucede esto, ¿estaba bajo los influjos del alcohol no, o...? Ah, ok. no, no, Pero en pero general en general, era ajá, muy era muy constante. constante, Ah, ajá, ok, sí, era muy muy bien. constante. Muy bien. Entonces, entra
al lugar en donde solía Llevar gente, ¿no? llevar gente. Está del otro lado, Estar del otro lado. viviendo la historia que en teoría no debía de vivir. Y cómo es el proceso de ingresar y de pasar por ahí. Me imagino que a lo mejor le tocaba ver cómo la gente llegaba a ingresar o saber que, la persona que arresté ya está en la cárcel o ya fue procesada. ¿Cómo fue para ustedes esa parte de ingresar? Cuando yo ingreso al penal, lo único que más que nada de noche lo pensaba, porque es cuando más tiempo tienes de ahora sí que de viajar, ¿no? Sí. Ajá, y me preguntaba a mí mismo, ¿qué haces aquí, no? Antes eras policía, eras comandante. Estaba Nunca, bien. nunca te imaginas que vas a caer en la cárcel. Sí. Nunca, nunca te imaginas. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder. Porque yo soy policía. Porque yo tengo que cuidar a la ciudadanía. Y eso no lo comprendes. Nunca vas a comprender de que siendo policía, nunca te vas a imaginar que llegaste a la cárcel. Sí, Que vas a no. llegar a la cárcel. ¿Qué puedes hacer? No piensas que tendrías que hacer, obviamente cometer un delito y cosas por el estilo, para que finalmente termines juzgado y que realmente entres. Sí, sí. Ah, es difícil como policía llegar a un lugar en donde a lo mejor hay personas que fueron presas porque usted los procesó o algo así, o que la gente sepa, es que Cuando, es policía. cuando llega, dentro de las cárceles hay lugares específicos que le llaman de seguridad Ok. para el mismo ex servidor público, ¿sí? Porque nosotros éramos servidores públicos, ¿no? Ok. Entonces te mandan a un pasillo. En aquel tiempo, en el 2004, que fue cuando yo caí, me mandan a un pasillo donde estaba yo solo. Ok. Había más ex policías detenidos, ¿no? Que poco a poco fueron formando el pasillo para que fuera nada más exclusivo para puro ex servidor público. Ok. Y estás, no te, no te juntan con la demás población. Ok. A la demás gente le llaman población, ¿no? Y a nosotros, pues, los ex servidores nada más. Ok. Muy bien, entonces había más compañeros, por así decirlo. Y mencionaba hace rato que antes de iniciar, primero estaba separado y no había tanto contacto con los demás No, internos. Y llega un punto en el que ya se empieza a dar como más interacción con los demás. sí, decía que eso se debió a un deporte, ¿no? Yo he jugado béisbol y softball toda mi vida. Y había un juego de softball ahí, cayó la pelota donde yo estaba, se las regresé y me preguntaron que si sabía jugar, le dije que sí. Y me y de ahí jalaron. Y me empezó. empecé ya a juntar con la demás población. Ok. Me imagino que eso ayudó a empezar Sí, a convivir con las demás personas y que todo fuera. Pero ahora el proceso entre que llegó y que empezó a interactuar con los demás, ¿fue corto? ¿Fue un poco más largo? fue corto, No fue mucho tiempo. no fue mucho tiempo. Porque después ya cuando juntaron lo que es todo el pasillo de ex servidores, ya ¿cómo se dice la palabra? Nos pusieron, nos aislaron, pues, de lo que es la población. Ahora, este, hace rato platicaba de cómo, cómo se da el desarrollo de la vida de la gente cristiana dentro de la iglesia, pero en un momento dado usted estaba alejado de todo esto y no era algo que tuviera como en presente, como cuánto tiempo pasó y por qué pasó el que fue acercándose un poco más o que se dieron este acercamiento. Cuando yo caigo a la cárcel, yo ya había asistido a una iglesia cristiana, Ok.
Ya fue tenía... afuera, cuando andaba yo en las calles, le llamamos así, ¿no? Había asistido al Arca Comunidad Cristiana. Poco tiempo, no fue mucho. Eh, por eso digo que conocía a Dios, entre comillas, ¿no? Porque en realidad pues, no lo conocía como lo conozco ahora. Y ya estando dentro de la iglesia, dentro de la prisión, eh, pues mi madre, unas tías mías y unas personas conocidas me empiezan a hablar de Dios. Ok. Me empiezan a hablar de Dios. Y ellos me decían, ¿no? Órale a Dios y órale a Dios para que te ayude, para que esto, el otro. Y lo que todo el tiempo hacemos, pues tenemos problemas y ¿qué hacemos? Ir a buscar... Ir a buscar a Dios. ¿Sí? Es la única manera que lo buscamos. Sí. Sí. La más común. ¿No? La más común, más que nada, ¿no? Y sí le oraba, pero no hacía lo que Dios me decía, ¿no? O sea, no seguía los pasos que Dios me marcaba, ¿no? Okay. Pero sí le oraba, ¿no? Sí. Sí le oraba. Hasta el 2007 que mi padre fallece, ahí rompo relación con Dios por completo. A pesar de no estar como... A pesar de cercano. Ajá, tan cercano, lo poquito que tenía cerca lo retiré. Ok. Lo retiré. Yo cuando caigo a la cárcel, yo le oraba a Dios pidiéndole que me sacara de la cárcel. Ok. ¿Sí? Yo no le pedía por mi familia, yo no le pedía por mi padre o por mi madre. Yo le decía, Señor, sácame de aquí. Dios, sácame de aquí, te prometo esto, te prometo lo otro, pero nunca le cumplía nada. Simplemente le pedía. Pedía. A mí me decían que Dios me iba a sacar de ahí. Okay. Pues yo le pedí a Dios que me sacara. Así, literal. No era, aparte que no soy muy bueno para orar, ¿eh? pero en aquellos tiempos no menos. Pero yo le decía nada más eso, ¿sí? Sácame de este lugar Y que todo mejore, me imagino, ¿no? Entonces, se da el fallecimiento de su padre, se aleja de lo poco que estaba haciendo y cómo es el proceso del reencuentro. Cómo vuelve a... Cuando fallece mi papá, cuando me entero yo, mi papá se enferma en el 2006. Él, le encuentran un tumor en la cabeza. Y como te decía hace rato, pues yo en ese tiempo sabía que existía un Dios, pero Pero no, realmente no había tenido una relación no tenía una cercana. relación con él, ¿verdad? Para mí, digámoslo así, que mi Dios era mi padre. Y Ok. así lo he dicho todo el tiempo, ¿no? Entonces, me dicen que está enfermo mi papá, que tiene un tumor en la cabeza. Entonces ahí cambia mi oración. Así, Ok. da un giro, ahora sí como tú dijiste, ¿no? De 180 grados. Así, apuntando para otro. Completamente. Entonces yo ya le decía a Dios, sánalo. Ya no quiero que me saques de aquí. No importaba Sana a mi ya. padre. O sea, no importa el tiempo que tú quieras dejarme aquí, pero sana a mi padre. Ok. ¿Sí? Mi padre era mi pilar, era todo, ¿no? Y yo le decía, sánalo. En un lapso de un año aproximadamente, a él lo operan 5 veces de la cabeza. Y a fin de cuentas fallece, ¿no? Cuando fallece mi padre, yo había hablado con mi hermana antes de que falleciera. Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Sabes que estoy en un problema grave y voy a tardar en salir de aquí. Si algún día llega a pasarle algo a mis padres, no quiero que me los traigas aquí. Porque ahí te autorizan, si algún familiar tuyo fallece, autorizan que lleven el féretro ahí y para que lo veas por última vez a tu familiar. Antes de que antes de que lo sepulten. Y el día ese que fallece, pues casi
mi hermano mayor fue el que me dijo a mí, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo no vas a ver al hombre que más te amó? Me dice. Y es cuando me convencen, pues, de que me lo lleven. De que se lo lleven. Ajá. Me lo llevan ahí y cuando yo llego al féretro con mi papá y lo miro, ahí fue donde yo ofendí a Dios. Lo ofendí, literal. No puedo decirte todo lo que grité, porque grité. No creas que lo dije así en secreto, nada. O sea, literalmente grité, le dije a Dios, no sé, no te puedo decir las palabras Sí, ahorita ya, ¿no? No. ¿Ah? No hay necesidad. Pero lo ofendí, literalmente ofendí a Dios y le dije, ¿sabes qué? Te lo llevaste. Yo te dije que lo curaras. Le había fallado en ese momento. Me para falló, usted. me falló feo. Para mí en ese momento. Y a partir de ahí dije, no más Dios. A partir de ahí. Mi papá falleció en el 2007, en agosto del 2007 falleció mi papá. Yo creo que no pasó ni el año. En abril del 2008 más o menos. En abril del 2008, un compañero que estaba ahí conmigo, él me decía, pues, ¿por qué no te reúnes con nosotros? ¿Por qué no estás? Porque hacíamos reuniones para estudiar la Biblia, ahí en la celda. Y me dice, ¿por qué no te reúnes con nosotros? ¿Por qué no? No, estoy bien, le decía yo. Estoy bien. Necesito. No necesito ya nada de eso. Y él me dijo, ¿sabes qué, Javier? Me dice, lee este libro, me dijo. Pero lee específicamente esta parte, me dijo. Yo le lloré mucho a mi padre cuando falleció. Mucho le lloré a mi padre. Cuando me dan el libro ese y me pongo a leer lo que él me dice, no sé, sentí algo que me tocó, algo que entró en mí. Y empecé a llorar. Me quebranté, algo elegante. Lloré más que cuando murió mi padre. Y le dije, Señor, perdóname. Señor, te ofendí y no era así. No debía ser. Y no debía haber sido así. Y te ofendí y ahora ya no sé cómo le hago para que me perdones. Así, eso, así como te lo estoy platicando, así pasó. A partir de ese momento, fue cuando ya empecé yo a aceptar a Dios, a aceptar a Cristo. A raíz de ese encuentro. A raíz de ese encuentro. Con un compañero. Un compañero que le dice, lee esto, acércate con nosotros. Ajá. ¿Qué era lo que venía? ¿Qué fue lo que tocó? ¿Cuáles eran las palabras que... No recuerdo bien. Ni el libro, no recuerdo el libro. Ajá, no, la verdad es que leí eso y he querido acordarme qué libro es para comprar ese libro, ¿no? Claro, sí. Pero lo único que me acuerdo bien, de las últimas palabras que me acuerdo bien, es que Dios no se lo llevó a Dios. O sea, era un texto, o sea, dedicado a perder un familiar. Ajá, okay. Era un texto dedicado a eso, a cuando pierdes un familiar. Al duelo y todo Ajá. eso. Y es que no es que Dios decía llevárselos, pues es que cada persona cuando fallece es porque cumple su propósito aquí donde estamos. Okay. ¿Sí? Eso es así, literal, es lo que me hablaba todo ese libro, pues, ¿verdad? Okay. Entonces yo lo comprendí, lo entendí y dije, Señor, perdóname, ¿no? Todavía, hoy a la fecha, cada vez que oro, le pido perdón por esas ofensas a Dios. Le pesa mucho haberlo hecho. Bastante. Y ya me han dicho varios pastores y de hecho un cura de la Iglesia Católica, él me dijo, ¿ya le pediste perdón? Sí, ya te perdonó. Pero son cosas que así tan las sencillas
Sí, es que no puedes... en la humanidad uno, Ajá. o sea, yo te ofendo con todo mi odio y luego, perdón, y te digo, ah, sí te perdono. O sea, Seguro que me perdonaste, sí me es- perdonas. O sea, exactamente, no pues, crees, pues a veces, no ¿no? crees, pero sabemos que Dios puede eso y más. Sí, pues si ¿Sí? no comprendemos la dimensión de lo que pueda Ya llegar a cuando pasar. realmente te metes completamente a los caminos de Dios, ya cuando realmente te dedicas a seguir el camino de Cristo, te das cuenta de que sí, ¿ah? De que Él ya te perdonó. Ok, Y no nomás eso, todos los errores que has cometido en tu vida y que sigues cometiendo, y ya sea voluntaria o involuntariamente, Él te perdonó. ¿Ah? ok. Ahora, se van porque cumplieron un propósito. El fallecimiento de su padre, ¿usted cree que en algún punto el propósito de que se diera era el que usted encontrara y se acercara a Dios? ¿Lo ha interpretado de esa manera o nunca lo ha visto así? Sinceramente nunca lo he visto así, pero hoy que lo mencionas, yo creo que sí fue algo circunstancial, algo, Que ajá, de ahí se que me ayudó derivaron a varias pegar un cosas. brinco, pues, más que nada, así. Porque aparte, vuelvo a repetir, o sea, de eso pasó un tiempo, no sé, 8 o 9 meses, que yo no quise saber nada de Dios, ¿sí? También no creas que a mí no, había reuniones en mi celda, se hacía un servicio, se estudiaba la Biblia, y no me molestaba, y lo escuchaba, ¿ah? Sí. Pero no intervenía. Ni tampoco iba y estaba ahí No, siendo parte, sino simplemente de lejos. de lejos en mi cama, estudiando, leyendo, X, ¿no? Pero pues, no me molestaba, ¿no? Pero simplemente yo ya no practicaba, ya no intervenía en nada, ¿no? Pero cuando me dicen a mí, digo, eso que me hacen saber y que me digan que lea esto, lo otro, y es cuando comprendo realmente, ¿verdad? A qué se debió esto, pues. Ok. Y de ahí empieza un caminar un poco más constante, seguido, se empieza a congregar dentro de la iglesia, dentro Sí, de la cárcel con otros. sí, a partir de ahí ya me empiezo a reunir con los compañeros. Ok. De hecho, mis compañeros, hace poquito me acabo de encontrar a uno de ellos, Que ya salió. que ya salió, también salió primero que yo, Ah, ok. y me lo encuentro y pues les agradó pues de que yo me haya unido otra vez al grupo otra vez. Ok. Y hacíamos todo, orábamos, alabábamos, estudiamos la Biblia, teníamos 2 horas al día, ¿verdad? ¿Para eso? Para eso, ¿Les daban tiempo exactamente. para eso? Por nosotros nos lo dábamos, porque Ah, estás ok. dentro de Bueno, tu estaban celda, dentro de ¿no? la celda, Dentro de la celda. no salían Ajá. y lo hacían. Dentro de tu celda tú puedes hacer, Y deshacer lo que deshacer, quieras con todo el... siempre que no hagas nada malo, porque también te castigan, ¿no? Pero, Claro. pero ahí lo hacíamos, pues, ¿verdad? Ok. Y estaba platicándonos hace rato, ahora ya adentrados en este tema, que dentro de la cárcel y por derecho constitucional no te privan de esta No. clase de acercamientos, ¿no? Con la Biblia o con la religión que puedas llegar a... Tú tienes derecho a recibir servicios religiosos del que tú profeses, Ok, ¿sí? Si eres protestante, católico, testigo de Jehová, mormón, o lo que sea, ¿sí? Hasta si eres ateo, tienes tu derecho, ok, ¿sí? Tampoco te pueden obligar, pues. ok. O sea, si eres una persona atea, no te pueden obligar a que vayas Aquí o allá, ajá, o no, con ninguno, ¿no? no. Entonces, por ejemplo, un ateo, ¿qué es lo que se priva de estar entre ellos y se mantiene aparte? Sí, aparte nada más. Ok, Sí, nada más. Pero tienes el derecho por constitución, ok. sí, por Es un constitución. derecho, Es un derecho que tienes que recibir. Y aparte, cuando te toca tu libertad, tienes que tener registrado que sí asististe a una... o sea, es como una cantidad, hay que hacer por lo menos una vez al mes o una vez durante su estadía en la No, prisión. bajas cada 15 días a a un servicio religioso. Ok, Ya sea católico misa, servicio religioso protestantes y el servicio de los testigos de Jehová, ¿no? El que tú profeses. ok. Y entonces, en los requisitos,
tienes que haber bajado cuántas veces en el último tiempo para poder salir. ¿Qué es lo que tiene que La cantidad de gente es grande dentro de la cárcel, entonces no puedes bajar, por ejemplo, yo estuve 18 años en la cárcel, no puedes bajar los 18 años al servicio religioso. Ok. ¿Sí? Así que estás bajando cierto tiempo, 1 a 2, 3 años cuando más, no sé, no podría decirte. Creo que yo bajé, no, sí bajé más, 4, como unos 8 años estuve bajando a la iglesia. Pero ya de manera constante, que era que cada domingo. No, bajas cada 15 días dijo ahorita. cada ¿verdad? 15 días, bajas a la iglesia. ¿En domingo o en qué día? No, es entre semana, porque Entre los domingos semana. son visitas familiares. Ok. Hay una misa, tanto de los católicos como de cristianos, de protestantes, pero ahí ya puedes ir con tu familiar, puedes ir al servicio religioso. ¿No? Ok. Pero solo el domingo. Solo el domingo o el sábado, según el día que te toca de visita. Ok. Ajá. Vale. Entonces eso es parte del checklist que hay que cumplir Sí. para poder... O sea, pasas tus años y aparte de eso tienes que haber asistido A tu actividad religiosa. actividad religiosa, comentaba que deporte, Deporte, educativa educativa y psicológica. psicológica, haber ido como terapia. Terapias psicológicas. Ok. Entonces, llega el punto en el que cumple con cuántos años. No sé si sea... No sé, yo de cumplir... No, de sentencia. A mí me sentenciaron a 23 años 9 meses Ok. y les cumplí con 18 años un mes. ¿Por qué se da el recorte por buena conducta? Cuenta mucho, pero todos los internos tienen derecho a purgar las 2/3 partes de tu condena. Y se te hacen unos estudios, como lo que te digo, psicológicos, todo, para ver si estás apto para ya reintegrarte a la sociedad. Ok. Y entonces sale y cómo es la vida y más siendo policía a la hora de regresar a la sociedad. No sé, como que muchas veces se tiene como el concepto que generan muchas veces como en las películas, ¿no? En las series o en la televisión de, saliste de la cárcel y ya eres como una persona así como que, hey, no te voy a dar trabajo, hey, esto, no, invisible ante la sociedad o se te dificulta reintegrarte. Eso es como que lo que usualmente se plasma, ¿no? Así le toca vivirlo aquí. ¿Influyó el haber sido policía anteriormente? No, para nada. No, eso es más que nada un mito. Es un mito, ok. Ajá. Anteriormente, más que nada el mismo gobierno te excluía de la sociedad. Ok. El mismo gobierno, ¿por qué? Porque sales de la cárcel y estás obligado a presentar una carta de no antecedentes penales para buscar un trabajo. Ok. Pero ya tienes un antecedente, pues. Ok. ¿Por qué? Porque cometiste X delito. Pero si yo ya pagué a la sociedad estando en la cárcel, ¿sí? Sí. Para yo poder pedir un trabajo ya no debe de aparecerme un antecedente. Sí debe de existir un antecedente ahí, por si vuelves a cometer otro delito. Pero si yo voy a un trabajo y me piden una carta de no antecedentes penales, el gobierno te tiene que dar una carta que no tienes antecedentes penales ante la sociedad porque ya le pagaste. Ok. A pesar de que sí tienes antecedentes. Pero para el gobierno, porque el gobierno con algo se tiene que ¿cómo se dice la palabra? Registrar, Ajá, para que en caso vuelvas a reincidir, entonces te dices, ok, reincidiste, caes, te voy a dar tantos años, más los que ya tenías atrás, porque... Ok. O sea, los que te había recortado porque saliste en tus 2/3 partes, te los voy a juntar con los otros del otro delito que cometiste y te voy a meter más tiempo. Ajá. Entonces, pero ante la sociedad sales ya habiendo pagado. Pues. Ok. Entonces, por ejemplo, si, no sé, el trámite más común que en el que te piden la carta no antecedentes es la licencia de manejar. Que todavía te la siguen pidiendo. Entonces ya va usted y ya le entregan una carta de no antecedentes penales. Sí. Okay. Yo como a los... ¿Qué será? Un mes, 2 meses que salí, fui a sacar mi licencia. Ok.
Y Sin problemas. me la dieron sin problemas. Ok, entonces no es tanto como la pintan en... Sí. Lo que sí tardé más fue con la credencial del INE. Ok. Porque como duré muchos años inactivo, como elector, ellos tienen que investigar mi nombre a ver si no se dio mal uso del nombre para poderme dar mi credencial otra vez. Ok, Nada más, pero a fin de cuentas me la dan también, pues, o sea. sin problemas. Ajá, Muy bien. sí. Y entonces sale y poco a poco va retomando sus actividades cotidianas. Sí, sí, cuando, cuando yo salgo, pues la verdad es que es algo, sí te pierdes, Ok. porque ya no es lo mismo de 18 años atrás. Cuando yo salgo de la prisión, de hecho, las calles, la ciudad, todo bien diferente. Bien Bien cambiado, bien cambiado. No sé, como que no dimensiono la cantidad de qué tan impactante y qué tantos cambios pueden. O sea, si pienso 18 años atrás, tengo 28 años, pues tenía 10 años. O sea, el mundo era completamente distinto cuando tenía 10 años. Exactamente. O sea, el internet y las cosas y un montón de cosas cambiaron. Tenías 10 años, ya estabas grandecito, Sí. ¿sí? Y si te pones a pensar qué había 18 años atrás, lo vas a recordar, Sí. ¿sí? Más que nada por las colonias donde vivías, esto y lo otro. Y ve a verlas ahorita cómo están. Sí, no va a O ser sea, igual. es algo bien diferente. O sea, Sí, no. Ensenada ha crecido mucho. Pero, por ejemplo, estando aquí, ves el crecimiento, ves los cambios, ves el esto, y se vuelve algo gradual, que se vuelve parte de lo normal. Sí. Pero usted que no lo vio, que no vio que de repente ya había otra colonia, Ajá. que ya había otro Oxxo, que ya había... Es más, yo creo que ni los Oxxos polulaban tanto como ahorita, ¿no? Así en aquel tiempo eran los IMPM, ¿no? Ajá, en aquel tiempo, que ya no existen. Ahorita ya ni... Que ya no existen. Y ahorita quieres llegar a una dirección y nomás te dicen ahí donde está el Oxxo a la derecha. Sí, Y es la referencia más ajá, grande. y es ya la referencia porque en todas partes hay Oxxo, pues. Sí. O quieres llegar y en el teléfono rápido, voy a tal Ándale. lugar, ¡pum! Sí, Ya. sí, ya el teléfono te lleva Fue impactante derechito. para usted esa clase de cambios que a lo mejor no le tocó vivir y que hasta que llegó afuera y se dio cuenta o se percató de ciertas cosas allá estando Cuando yo salgo, ese día que yo salgo, pues fueron mis hijos y mis hermanas a recibirme, ¿verdad? Y cuando me subo al carro, mi hija me dice y toma el teléfono y me dice, toma, este es tu teléfono. Se lo regaló en ese momento, se Ahí. lo dio para que lo usara. Este es tu teléfono, me dijeron. Y- Pero nunca me dijeron cómo se usaba, yo pues miraba una pantalla nomás, ¿no? No había botones. No, pues así, pues ya le empecé a preguntar, Y es oye, que- ¿cómo se prende? O ahí en el carro me fui jugando y le hablé a todos, A todos los que a pudo. mis hijos, a mis sobrinos, iba despertando gente porque salía en la madrugada. Ah, ok. Y Iba bien contento, bien me contento imagino. con un teléfono, ¿no? Sí. Pero ya después para irle Agarrando. a entendiéndole cómo se usa, pues ya fue más diferente. Entra en el 2000, ¿qué entró? 2004. 2004. En el 2004 yo me acuerdo que había teléfonos, pero eran así, unos bloquezones grandes, no hasta más, yo No, creo. ya había chiquitos, ya me tocó. Bueno, pero es que a usted le tocaron los otros bloques. Así. No. No. A mí me tocaron los StarTAC. Ok. ¿Te acuerdas? Estaban así chiquitos. Sí. Sí. Sí me tocaron los bloques. Bueno, no tan viejo tampoco, ¿eh? Pero sí me tocaron los bloquezones. Ah, sí. O los que traíamos en los carros, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. No, pues yo todavía no nacía, pero Pero sí tocaron. los vi en las películas. Pero sí, Wow. sí, o sea, sí sé más o menos ya viendo así como que... Pero vamos, hay mucho cambio, pues, Sí, que es lo que estamos contraste, hablando. Ya no sí. hablemos de tanta tristeza. Ok. No, pues está bien impactante la cantidad de cosas que se viven por una mala decisión tomada, ¿no? Una mala decisión. Porque al final de cuentas fue esa una la que Sí, ¡pum! sí. Cambió todo, ¿no? Mira, yo en mis tiempos, cuando yo andaba trabajando en la policía,
pues yo iba ascendiendo en mi trabajo, yo iba ascendiendo, yo iba Bien. para arriba. Y pues, voy a decir que las flores me las echaba para mí, ¿no? Era porque yo le echaba ganas, porque yo esto, porque yo lo otro, porque las decisiones eran mías, Claro. ¿sí? Yo cuando iba a la iglesia era porque iba a haber una quinceañera, iba a haber una boda Ok. o un bautizo, ¿no? Y de hecho creo que en un bautizo me corrieron, el cura me corrió que porque le dije que se me decía que Charles Darwin tenía razón. pero, pero en aquel tiempo así era, pues. Sí, 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 sí. En aquel tiempo así era. Cuando yo me convenzo realmente de que existe un Dios, cuando yo me convenzo realmente de que Jesús murió por nosotros, es cuando yo le digo a Dios en una oración, porque allá, al igual que aquí, ¿no? Si quieres orar, puedes hablar a viva voz o ahí en un rinconcito, ¿no? Sí. Pero yo le dije a Dios esa vez, le dije, está bien, le digo, ya entendí, le dije, ya entendí que no es mi tiempo, sino tu tiempo. Ya entendí que no es mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando Él quiera. Y cuando Ok. tú digas que yo esté listo, me das mi libertad. El día que tú digas, ya vas a salir de aquí, ese día voy a salir. ¿En qué punto fue más o menos de los 18 años? Te estoy hablando que eso fue como en el... Ya estaba yo acá en el Cerezo el Hongo. Como en el 2009, 10 por ahí más o menos. Ok. Pero yo le dije, yo nomás te voy a pedir dos cosas. Una es que protejas a mis hijos. Independientemente de lo que yo haya sido, de las malas decisiones que yo haya tomado, de lo que he sido, nunca fui un mal padre, ni un mal esposo tampoco. Y lo digo porque la misma madre de mis hijos, que ahorita ya se separó de mí, porque es mucho tiempo, pues, y con todo derecho tenía ella de rehacer su vida, ¿no? Y por eso yo lo comprendí. Pero ella misma lo ha dicho, mis hijos lo ha dicho, de que a ellos pues nunca les faltó nada, ¿no? Ni su padre les falló en su momento, ¿ah? Sí. Entonces yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Lo único que te pido es que cuides a mis hijos. Protege a mis hijos, bendícelos y no te apartes de ellos. Fue lo único que le pedí. En Perdón, ese- fueron dos cosas las que yo le pedí. Eso, y la otra le dije, y no te separes de mí. Pero en ese punto en el que ya era consciente de que era el tiempo que Él quería. Sí, En el momento que es quería. cuando entendí yo que es el tiempo de Él, no es el tiempo mío. Entonces yo le dije eso a Dios, ¿sabes qué? Cuida de mis hijos, ¿ah? No te apartes de mí. Y, y el tiempo que tú digas. Y cuando tú me digas, ya, vámonos, ese día es. A partir de ahí, me puse yo las pilas para estudiar. Ok. Ahí en la cárcel hay dos maneras de vivir. Una es estudiar, trabajar, hacer deporte, ¿verdad? Y la otra es seguir la corriente, Ok. unirte al desastre. Mantenerse ¿no? haciendo Sí, desorden. o sea, unirte a la gente que no quiere tener una reinserción social. Ok. Sí. Que Que al fin de trata- cuentas también ellos van a salir. ¿Ah? Ok. O van a cumplir su condena completa, o por X mangas o Y, el gobierno les autorizó su salida, ¿sí? Pero si sales con vida, si la libras de vivir esa vida dentro de la cárcel. Pero eso, te voy a repetir, es tu decisión, ¿sí? Sí. Es tu decisión, nada más. ¿Sí? De nadie más, nadie te va a obligar, ni las gangas o pandillas que hay adentro te van a obligar. Ellos no te obligan. Al revés, te cuidan. ¿Sí? Sí. A las personas mayores, hubo un tiempo en que estabas obligado a hacer ejercicio. Todos los días, 1 hora de ejercicio.
No le hace que anduvieras caminando, anduvieras corriendo o haciendo lagartijas o barra o lo que quieras. Pero una obligación por parte de las pandillas, ¿no? Pero a las personas ancianas no se les, no están exentas de eso, Ok. ¿sí? O los enfermos, o sea, también ellos te cuidan, o sea, no nomás... Sí, 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 sí. Eso que sale en las películas, ya más es exageración de las Sí, películas. ya pues. para que pegue con la gente, ¿no? Ajá, sí, pues ya te la sabes. Pero te voy a repetir, nadie te obliga, nadie. O sea, es tu decisión que vas a tomar para saber cómo vas a vivir. Sí. Y si quieres salir de la cárcel ya diciendo, ¿sabes qué? Lo logré. Y ya puedo tener un buen trabajo, o te puedo tener esto, puedo tener lo otro. Yo me dediqué a estudiar, trabajé, junté dinero dentro de la cárcel, porque me pagaban por trabajar. Ok. Estudié, terminé la preparatoria, estudié 5 de diplomados de deportes, estudié corte y confección, Órale. soy costurero. Se avienta sus... Nos decían amá a ella, porque usábamos la máquina de coser. Órale. Era Era carrilla. Pues. Era carrilla. Güey. Y estudié inglés, y bueno, Un montón. a eso me dediqué. Aprovechar el tiempo. Sí, a aprovechar el tiempo exactamente. Deporte, pues no se diga. Me tocó jugar contra la UABC. Órale. Iba al equipo de la UABC a jugar ahí, me tocó jugar con ellos. Contra ellos, más que nada. ¿Qué deporte Sí. fue el que...? Béisbol. Que es Ajá. lo que dice que ha jugado Sí, toda su vida. sí. Pero te voy a repetir, o sea, son decisiones tuyas, pues nadie te va a obligar, ahí nadie te obliga. ¿verdad? Y los oficiales de ahí, pues como tú te portes, ¿cómo te van a tratar? Te portas bien, te tratan bien. Sí, te portas bien, te tratan exactamente, o sea. Y también aquí, ¿no? O sea, te pones felón y aquí Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. Conmigo ni se metían y yo no me metía con ellos. ¿Verdad? Entonces, pues ni en el mundo te hacen, ¿no? Si andas Sí, tranquilo, sí, si andas sí. bien, pues ni en el mundo te hacen, ¿no? Sí, no. No eres más trabajo para ellos. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. La verdad que creo que se ha compartido muchas cosas. Me he como caído un poquito más en cuenta y en razón de lo que de lo complejo que puede llegar a ser, y creo que a la gente que llegue a escuchar esto a lo mejor también, ¿no? A lo mejor estar ahí cuando cuenta el testimonio y que lo resume todo y que nos dice las cosas, te da una idea, Ujú. pero yo creo que no terminas de asimilar todo lo que se vive y todo lo que hay detrás, y creo que esta es una buena oportunidad para la gente que llegue a ver este video, que sepa el proceso un poco y qué es todo lo que, un poco de todo lo que, porque no alcanza el tiempo, la verdad, me imagino, Sí, para claro. que No, platique no, todo no, lo no, que, no, es la extenso. cantidad de cosas que se viven. Es extenso. Pero, pues, la verdad, muchas gracias por abrirse, por prestar su tiempo para grabarlo y poderlo compartir con las demás personas. No sé si tenga alguna última cosa, un saludo que quiera mandar a la gente que lo vaya a ver, a quien le vaya a mandar el video. Sí, ¿no? No, todo está bien. Yo lo único que sí quiero reiterar es de que hay cosas que ahora comprendo. Okay. Antes decía, tengo esto por mí, tengo esto porque yo lucho por él, porque esto. Y ahora todo lo que tengo es por Dios. Dios me ha bendecido como no tienes una idea. Así te lo digo. Dios me ha bendecido como no tienes una idea. Hace rato te dije que lo único que le pido a Dios es que cuidara de mis hijos. Y mis hijos duraron 18 años sin su padre. Y uno me salió deportista, el otro trabaja en una escuela, el otro trabaja en una X compañía. Y no toman, no fuman, Okay. nunca han usado drogas. Entonces, pues qué más le puedo pedir a Dios, ¿no? Sí. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Y fallarle, yo creo que ya sería algo muy, muy estúpido de mi parte si hiciera eso. Cometer otro error. Cometer un error y mucho más grande, ¿no? Claro. Pero es una bendición bien grande. Eso y todo lo que me ha dado hasta la fecha. Todo.
y agradecerles, ¿no? Por darme la oportunidad esta No, de compartir un poquito de lo que es mi vida, lo que fue mi vida, más que nada. claro. No, muchas gracias y pues nada, con esto nos despedimos y esperamos que les guste y sea de provecho lo que escucharon y vieron. Hasta luego.